De hecho, hubo preguntas muy oportunas y que ya se empieza a empezar el camino de posibles temas de investigación, porque todo lo que se escucha en el medio ahora es pura coyuntura internacional, porque tiene repercusiones en las economías. Y Guatemala, aunque siempre se escuche mucho hablar de su resiliencia, también está expuesta en cierta medida debido a las relaciones comerciales que tiene con el resto del mundo. Ya sabemos que en la realidad ningún país se encuentra en autarquía debido a la dotación de los factores y otros factores que ustedes ya han estudiado anteriormente, pero se darán cuenta entonces que todo lo que está aconteciendo en el mundo les presentaba datos bastante recientes, incluso del PIB estadounidense de la primera estimación para el cuarto trimestre que fue publicada ayer. Esta cifra se va a revisar dentro de poco. El martes les anticipaba que se va a publicar la actualización de las perspectivas económicas por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto se hará en la noche y es algo que los mercados ya esperan porque se necesita contar con informes que puedan apuntar hacia un panorama que permita tomar decisiones. Y nosotros como agentes económicos, pues en todo momento estamos adoptando decisiones en materia de consumo, inversión y ahorro. Y por ello hoy vamos a abordar el caso de Guatemala. Les decía que también que esta presentación la realizo una parte de ella al final del curso, cuando ya se pueden comprender algunos aspectos. Me gusta hacerlo mucho en la parte introductoria para que ustedes vean que más adelante todo lo que veamos sí se puede aplicar para nuestro análisis, porque la teoría contribuye a poder analizar la realidad. Claro, hay que tener presente que estamos imponiendo algunos supuestos. De hecho, no vamos a abrir la economía, eso se hará en macroeconomía 3, pero a pesar de esas restricciones, el análisis ya se va pintando para poder relacionarlo con la realidad. Y esto es muy importante, sobre todo en esta carrera de economía. Y luego de haber expuesto la parte internacional y ver todo lo que está ocurriendo, los riesgos que surgen para las perspectivas, podemos analizar entonces el caso del crecimiento económico nacional. Como siempre, me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen algún comentario, aporte o consulta. No dejen que pase a la siguiente diapositiva, pueden interrumpirme. Entonces, vemos aquí en esta gráfica que tienen en pantalla la evolución del Producto Interno Bruto en términos interanuales desde el 2010 hasta el 2023. Es decir, que aquí ya se están incluyendo proyecciones para este año. Destaca el hecho de que Guatemala venía presentando un crecimiento económico de alrededor de 3.5 durante el periodo 2010-2021. Y si se dan cuenta, ya hablábamos mucho de qué pasó en 2020. Y podemos ver que Guatemala también se contrajo, aunque no de una forma tan dramática como otros países. Pero aún así, afectó mucho la economía nacional. O sea, esto a pesar de las debilidades que tenemos en cuanto a estadísticas, porque sabemos que hubo mucho desempleo, pero a la hora de realizar la medición es bastante complejo poderlo realizar de una forma puntual, ya que no contamos con datos precisos. Y ahí la tarea, y se los dejo también como inquietud por si algunos van a elaborar tesis, se puede hacer algo sobre el mercado laboral para que se constituya un aporte en cuanto a medición más adelante. Vemos entonces que la economía en el 2020, consecuencia de lo que hablábamos ayer de la pandemia del COVID-19, se contrajo 1.8%, lo cual les decía, no es un dato tan dramático como en otros casos, pero la realidad podría ser distinta. Y ahí queda la tarea de generar discusión y ver cómo está el entorno real, cómo responden los agentes económicos, pero también en Guatemala se implementaron medidas. Ya hablábamos también de que
de manera muy general que en Estados Unidos y en las avanzadas se dio dinero en efectivo. Guatemala también se dio el bono familia. Se recuerdan que daban una cantidad monetaria únicamente para algunas familias según el consumo energético, pues le brindaban este apoyo por casa y era a través de esta factura que se podía otorgar el subsidio, es decir, dinero en efectivo. Se dan cuenta que esto permitió a algunas familias que contaban con este recibo poder tener alguna ayuda para realizar algunas compras de bienes necesarios. También se otorgó, recuerdo, un bono por desempleo que las empresas tenían que enviar un reporte al Ministerio de Trabajo y luego se otorgaba cierta cantidad también en efectivo a las personas que habían perdido su empleo como consecuencia del COVID-19. Entonces esto contribuyó también a que en Guatemala en 2021 pues se observara una recuperación muy pronunciada hasta alcanzar el 8% en 2021. Esto también como consecuencia, no es solo únicamente consecuencia de los subsidios o las medidas fiscales o monetarias que implementó Guatemala, sino de que el entorno externo había mejorado. Lo vimos ayer, a nivel mundial, pues debido a la distribución de las vacunas y a los impulsos monetarios y fiscales, pues se logró que se pudiera reactivar la economía y abrir las fronteras inmediatamente. Entonces, Guatemala también se vio beneficiada, ya que si los demás países abren sus economías, entonces se reactiva el comercio exterior. Y como un dato preliminar, porque también las cifras de cuentas nacionales se revisan ocasionalmente, podríamos pensar en que la economía guatemalteca el año pasado creció 4%. Entonces, si se dan cuenta, sigue el mismo patrón de los casos que abordamos ayer. Es decir, se observa una desaceleración, pero aún en terreno positivo. Y esto es bastante normal, es lo esperado. De hecho, ya cuando veíamos de forma superficial la gráfica de ciclos económicos, ¿qué se espera para este año? Porque también recuérdense que las perspectivas no solo son importantes a nivel internacional, sino también para nuestra economía, porque como agentes económicos, reitero, debemos adoptar decisiones de consumo, inversión y ahorro. Y es fundamental entonces no solo considerar los datos históricos, sino las perspectivas, sobre todo de fuentes confiables. Acuérdense que el Banco Central es quien determina el Producto Interno Bruto a través de la contabilidad social. Entonces, el Banco Central estima que para 2023 la economía crecería entre 2.5 y 4.5 con un valor central de 3,5%. Es decir, que la economía podría crecer más o menos al mismo ritmo que el año pasado, lo cual también es consistente con los casos que veíamos ayer. O sea, si se dan cuenta, se observa el mismo patrón y esto está relacionado con los ciclos económicos. Y si lo vemos por ramas de la actividad económica, que también es muy importante considerar qué ramas van a ser las beneficiadas para 2023, y destaca el hecho que a nivel de sectores, todos los sectores van a mostrar un crecimiento económico positivo, lo cual también ya empieza a ilustrar un panorama optimista para lo que viene este año, ya que no se observan, si se dan cuenta las gráficas, no vemos contracciones. Y veamos, por ejemplo, las actividades relacionadas con construcción, 1.9%. Por ahí tenemos industria manufacturera, 2,9%. Es lo que se espera que crezcan al final de 2023. Claro, todas estas proyecciones son sujetas a cambios. Es decir que, como lo veíamos ayer, existen algunos riesgos para la actividad económica mundial. Si estos riesgos se materializan, estos datos pueden sufrir revisiones a la baja. Esto se hace periódicamente. Si
la situación en Ucrania, por ejemplo, empeora y el precio del petróleo se ve afectado, ¿van a cambiarse, Alejandro? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Por qué el crecimiento económico es mayor o se estima que es mayor para la explotación de minas y canteras? Bueno, aquí hay un efecto que corresponde a, y me gusta que hagan este tipo de preguntas porque llama la atención ese 18.5%. Resulta que el año pasado fue negativo, ya les doy el dato, fue menos 4.6, es negativo, es decir que hay un efecto compensatorio, efecto base le podríamos llamar, o compensación. Entonces, como el año pasado fue negativo y ahora se empieza a reactivar de cierta forma algunas actividades en algunos puntos, sabemos que siempre cuando hablamos de minas y canteras hay un componente crítico, el aspecto social y político, ahí juega un factor determinante, ha habido cierres de minas, entonces se detiene la producción y esto ha ocasionado en años previos que se observara un crecimiento económico negativo. Ahora pues pareciera que se ha normalizado la actividad minera y entonces se puede esperar un 18.5%. Sí, sí, le queda claro, Alejandro. Sí, muchas gracias, licenciada, muy amable. Y excelente que tengan este tipo de preguntas porque hay que conocer, yo aquí me estoy enfocando en las perspectivas para este año porque lo demás para mí ya es historia, pero es bueno ilustrarlo, pero sí, sí, Oscar. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Los valores entre paréntesis después de los nombres, ¿qué representan? Bueno, a eso iba. Eso es el aporte que tiene cada rama de la actividad económica al Producto Interno Bruto total. Ok, muchas gracias. Vean la cantidad de información que se puede obtener en una gráfica, ¿sí, Rubén? Sí, licenciada, buenas tardes. Con Buenas una tardes. pequeña consulta, como estamos viendo en cada rama, no sé si decirlo como una rama, un ejemplo, ese 9.1% es lo que representa, pero ese 2.1 es lo que tiene que llegar a subir en cuánto tiempo. ¿Cuál 2.1, perdón? En la agricultura, por ejemplo, que es un 9.1%, pero ese Ah, sí. 2.2% o se le toma como por ciento. Sí, estos son porcentajes. El 2.2 es también la tasa de variación interanual. Esto que está aquí, el 9.1, es el aporte al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto aporta cada actividad económica al PIB total? ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias, licenciada. Y ahora el 2.2 es lo que se espera que registre a final de 2023. Sí, Mario, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Quiere dentro del gráfico de minas No le canteras? escucho, no le escucho mucho. Se escucha distorsionado el sonido, Mario. Mario. Creo que Mario tiene problemas con el sonido. Tal vez el lugar en el que se ubica en este momento. Ah, el gráfico de minas y canteras. Ajá. A ver, dice que es sobre la barra de minas y canteras. Tal vez es similar a lo que preguntaba Alejandro de por qué va a crecer casi 19%. No sé si era la misma pregunta que hizo Alejandro. ¿Sí, Scarlett? Scarlett creo que no le funciona el sonido. Ah, bueno, sí, sí, Mario, la que tiene la fractura es porque si se colocaba hasta 18.5 se iba a extender. Entonces, por eso es que tiene esa fractura. Es para que no se vea
no se pierda de vista los otros valores. Es decir, que si poníamos el 18.5 se iba a extender la barra y las otras iban a quedar muy pequeñitas por conveniencia visual. Sí, no hace referencia a ningún valor específico, solo es la continuidad del valor para que no se vean pequeñas las otras barras. Bueno, los pesos relativos también los presenta el Banco de Guatemala, porque recordemos que nosotros no tenemos acceso a todos los datos que trabaja el Banco Central. Entonces es el Banco Central quien establece estos pesos. ¿Sí, Oscar? Sí, licenciada, solo un comentario interesante de la gráfica, cómo a pesar de que lo de explotación de minas y canteras tiene el crecimiento proyectado más alto, también es la que menos contribuye al PIB. Y Exacto. eso ya lo habíamos hablado en unas sesiones anteriores, de cuáles son las ganancias que se obtienen por la explotación, digamos, de los que llevan metales pesados o similares, y cuánto estamos obteniendo como país de eso, ¿verdad? Por lo que se pierde por cuestión de medio ambiente. Sí, eso es bastante interesante porque en todo caso, por eso es que cuando se contrae esta actividad no afecta mucho al crecimiento económico que se registre, pero sí existen otros problemas ahí y mucha discusión donde se puede abordar desde distintos puntos de vista y sobre todo el ambiental. Ese efecto se puede cuantificar también, que tampoco es fácil, pero sería interesante hacerlo. Creo que por ahí hay algunas cuantificaciones. Tío Emilio. Buenas noches, licenciada. Disculpe, Buenas noches. yo tenía curiosidad con la actividad financiera y de seguros. ¿Por qué tiene un alza tan grande? Yo pensé que en nuestro país teníamos una actividad financiera no tan desarrollada y de seguros tampoco. De esa es 4.5, ¿a eso se refiere? No, a la actividad financiera y de seguros. Financiero, vamos a ver, esta. 6.5. Sí. Vamos a ver cuánto fue el año pasado. El año pasado fue 8.6. Bueno, hemos visto mucho dinamismo en esta categoría. Recuérdense que ha mejorado mucho las actividades en torno a este sector financiero y de seguros. Ha sido bastante dinámico en los últimos años y ahora con algunas innovaciones que se han implementado, pues se ha vuelto más atractivo, por ejemplo, abrir una cuenta, lo cual genera actividades relacionadas. Los seguros también algunos agentes económicos que antes no adquirían seguros, pues ahora ya lo hacen previendo ciertas situaciones. Empecemos por el tipo de carreteras con las que contamos en el país. En cuanto a seguridad, hay mucho de que hablar aquí también. La seguridad pues afecta mucho, o también esa carga vehicular de la que les hablaba en algunas horas puede volverse más propenso a alguien a sufrir un accidente, entonces se adquieren más seguros, no solo en esta rama, sino también seguros de salud. También con el COVID, pues esta fue una de los sectores que permaneció muy dinámico, ya sabemos por qué, muchas pruebas también de COVID-19, de influenza, etcétera. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, me dio curiosidad las actividades inmobiliarias que están en el 9.2%. Entonces, es decir, que los inmuebles van a adquirir un mayor precio. Digamos, van a ganar, o sea, si un terreno me costó hace 5 años, un ejemplo, ¿verdad? 50,000 quetzales, ahora va a costar 100,000. Bueno, actividades inmobiliarias se espera que crezca 3.9. Eso es lo que me dice. Ajá. Digamos, se estima que va a aumentar Ajá. de precio. Bueno, el año pasado fue cerca del 5%. Entonces, en realidad va a tener una desaceleración comparado con el año anterior, aunque siempre va a registrar crecimientos positivos durante el año. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta gráfica en realidad? Es lo que se espera que crezca cada sector económico al final de 2023. Existen datos trimestrales también. Todavía, pues,
digamos que la frecuencia no es muy alta, algunas veces se usa otro indicador que les voy a presentar más adelante para la realización de modelos, pero ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué podrían estar, si hablamos de precio? Porque aquí hay muchas valoraciones, no solo de precio, esto se implementa como un año base. Entonces, el efecto precio, pues, es relativo en realidad. Efecto volumen podría ser, pero lo que está relacionado, si ven también construcción, o sea, hay un dinamismo, puede ser que se cree, y lo estamos viendo, no vamos tan lejos, hemos visto en la ciudad que en los últimos años se han creado complejos inmobiliarios y ustedes ven que en cualquier parte de la ciudad se están construyendo edificios para poder vender apartamentos. No necesariamente podría ser que sean más caros, sino que hay mucho dinamismo en la construcción de complejos inmobiliarios. Entonces estas dos ramas van relacionadas. ¿Sí, Rubén? Sí, licenciado, me estaba percatando de otra duda. ¿Qué otro tipo de actividades se manejan en el último rubro que están ahí al Otras final? actividades de servicios. Sí, ¿qué tipo Bueno, de servicios incluye? bueno, ahí incluye todo lo que no está señalado en los casos anteriores. Es decir, que todo lo que no vemos en agricultura, en minas y canteras, en manufactura, etcétera, está registrado ahí. Hay otras actividades que no están contabilizadas en las ramas que están presentando una barrita, entonces se incluyen ahí. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Yo recuerdo que existen actividades y no lo veo por aquí, entonces debería estar ahí. Recuerdo que existen actividades relacionadas con el entretenimiento, por ejemplo, pensamos en actividades relacionadas con el teatro, podría estar incluida ahí si no está incluida en otra rama. Ahí se incluye todo lo que no está descrito anteriormente, todo, para poder obtener una medición más óptima. Y el turismo licenciado también está ahí entonces, es un ejemplo. Bueno, lo que pasa es que el turismo está relacionado con otras actividades. Podemos verlo en hoteles, por ejemplo. Por aquí vamos a ver. Había visto hoteles por aquí. Aquí dice alojamiento y Sí, servicios. exacto. Esta. Ahí vemos alojamiento y de servicios de comida. Eso está relacionado con el turismo. El turismo como tal se contabiliza en la balanza de pagos, porque son ingresos de divisas, pero tiene relación y afecta a restaurantes, hoteles, puede afectar incluso otros sectores. Entonces, como tal, el turismo no tiene un sector específico porque tiene relación con algunos de los que ya están aquí ilustrados. Jacqueline, yo creo que usted ha levantado la mano o ya pasó su pregunta. De nada, Nelly. Perdón. No, sí, en esas otras actividades también se contempla algún tipo de cálculo para ¿cómo se llama? Para la economía informal, para la economía subterránea llamada así, porque, bueno, está viendo que también la suma de todos estos porcentajes me da un 93%, pero no sé si yo sumé mal. Sí, puede ser, y de hecho hay una nota siempre metodológica donde dice que las cifras se presentan, si lo ven al pie de la gráfica, conforme a la metodología. Aquí dice los valores en paréntesis corresponden al peso relativo de cada actividad, y por aquí no está, pero en el estudio de la economía sí se indica que podría variar por el redondeo, porque cada actividad podría ser que haya sufrido alguna variación por redondeo. A eso se ve, esto es muy contable, esto es lo que se llama contabilidad social, lo cual ustedes estarían viendo en un año. En un año estarían viendo un curso específico de esto porque esto es bastante complejo, se puede ver a mucho detalle. Los técnicos que se dedican a esto pues son especialistas y generalmente se les asigna a un sector de todos los que ven en la pantalla. Es decir, que hay grupitos tabulando información, recopilando, haciendo encuestas, recibiendo información, porque se tiene que ir a buscar muchas veces estos datos para poder incluirlos dentro de la contabilidad, que es por partida doble, al igual que la contabilidad de una empresa.
Me parece que no han leído un documento que les compartí en la carpetita de otros documentos que habla sobre la estructura económica de Guatemala. Ahí se habla un poco, Jacqueline, de el cálculo que presenta el Banco Central para la actividad informal. Se presenta una metodología, pero hay otros análisis de otras instituciones y trabajos de investigación que señalan algunas aproximaciones para poder medir el mercado informal. Con el paso del tiempo, las estadísticas sufren mejoras, pero esto requiere recursos. Más adelante ustedes van a poderse dar cuenta de que se van a disponer de otros datos. Pero esto es bastante complejo. Les he de decir que hablar solo de cuentas nacionales se destina un semestre solo para ellos y el curso es el de contabilidad social. Sí, Jacqueline, me iba a hablar. No, solo entendido y muchas gracias, licenciada. Sí, pero lean el artículo. Yo lo escribí cuando se implementó el cambio de año base, ¿sí, Nirvana? Sí, le iba a hacer comentarios sobre el artículo que usted indica, porque yo sí lo empecé a leer y de hecho antes habían solo 11 actividades bueno, hay 11 actividades económicas, pero antes habían menos y conforme ha pasado lo del año base han ido mejorando poco a poco. Sí, gracias, Nirvana. Sí, bueno, lo que mejoran son las estadísticas. Los sectores, pues, pueden sufrir innovaciones, pero sí, las estadísticas tienen que ir mejorando con el paso del tiempo, pero también se necesitan recursos para cambiar de año base las cuentas nacionales. Se requiere recursos significativos y no se puede hacer cada año. Generalmente países avanzados lo pueden hacer cada 5 años, si mucho 10, pero en nuestro caso hay que esperar un poco más. Es el Nirvana que ahora leyó, habrá visto que no hemos tenido muchos cambios a lo largo del tiempo debido a que los recursos pues hay que priorizarlos y no se pueden destinar de forma prioritaria al caso de las estadísticas, aunque son necesarias para tomar decisiones. Pero ya ven, muy interesantes estos casos y les decía que hay otros indicadores de alta frecuencia, como el que ven en la pantalla. Este es un índice que generalmente para el análisis económico, para los modelos econométricos, yo recurro mucho al IMAE, el índice mensual de la actividad económica, porque es con periodicidad mensual. Entonces, se puede utilizar una serie más amplia de datos para poder crear un modelo. Entonces, yo utilizo esta, claro, no es igual al PIB, es una proxy del PIB y señala más que todo tendencia, comportamiento del crecimiento económico nacional, porque se tiene que contar con distintos datos para poder no solo seguir de cerca la evolución, sino para proyectar. Para proyectar, lo ideal es contar con una gama muy amplia de datos. Entonces, este indicador lo que señala es evolución, y vemos aquí que también tiene un componente cíclico, que es el que está en color rojo, ya que estábamos hablando de ciclos antes, y también esto se va a desarrollar más adelante, pero se darán cuenta que aquí con datos a noviembre de 2022, que es el dato más reciente, ya se hablaba que se iba a observar cierto dinamismo en la actividad económica con un 3.8 de crecimiento interanual en términos mensuales. Entonces eso ya va señalando un valor en cuanto al crecimiento económico y es consistente con lo que veíamos que se espera preliminarmente con el 4%. Ven, se acerca mucho a pesar de que falta contar con el valor de diciembre. Esto también es muy técnico. Aquí no se incluyen todas las ramas que vimos en la gráfica anterior, se incluyen solo algunas porque lo interesante es contar con una periodicidad más cercana, mensual. Entonces, las encuestas aquí son menores. Esto también tiene una técnica, la cual no está publicada por el Banco Central, pero se publica en la página del Banco de Guatemala. Cada vez que existe una actualización en cuanto a los datos, cambia toda la serie. No solo se agrega el dato, cambia todo porque tiene el componente cíclico. Entonces, esto se realiza con métodos econométricos y con un componente del experto, que también es muy importante porque los que trabajan en esto son conocedores de la economía nacional y específicamente de cada rama.
Y algo que va relacionado mucho con el crecimiento y con cualquier otra variable, decíamos que son las expectativas. El Banco de Guatemala realiza mensualmente una encuesta de expectativas económicas que dirige a un panel de expertos. Son seleccionados porque recordemos que en Guatemala, debido a las deficiencias educativas también, no se puede entrar y tomar cualquier muestra. Entonces la muestra es gente que conoce los mecanismos con los que opera la política monetaria. Ese es un requisito fundamental para que a alguien se le pueda enviar una encuesta y que pueda pronosticar algo. En este caso, para realizar, para construir el índice de confianza de la actividad económica, que lo que señala es cómo perciben los agentes económicos la actividad económica y qué es lo que esperan más adelante, se realizan 4 preguntas. También está publicado, y la metodología se publica mensualmente en la página del Banco de Guatemala. Más adelante podríamos explorar, si es que ustedes no lo han hecho, la página del Banco Central. Me parece que lo hicieron en Macroeconomía 1 y por eso no me detuve a mostrarles dónde encontrar cada serie de datos. Pero aquí vemos que durante la crisis, vean, y tiene su lógica económica, que se registrará un punto mínimo, es decir que valores debajo de esa línea de 50, porque aquí es un índice, entonces valores debajo señalan cierto pesimismo sobre la evolución de la actividad económica y valores por arriba pues son valores más optimistas. Entonces vemos que en ese punto mínimo, que fue 32.6, tenía como consecuencia lo que se estaba experimentando en aquel momento. Luego, a raíz de todo lo que aconteció en el mundo y en Guatemala, pues vemos que se recupera hasta alcanzar un máximo el año pasado, en enero, un 80.2, es decir que en ese momento los agentes económicos esperaban valores positivos para el crecimiento económico. Luego vemos que con lo que pasó en Ucrania, que es básicamente lo que afecta todo esto, pues se tiene cierto pesimismo sobre la evolución futura de la actividad, pero a pesar de eso vemos que se ubica en 50.30 en la última encuesta realizada, que fue en diciembre. Entonces esto para que se den cuenta todo lo que se puede considerar. Y aquí vemos inflación. ¿Sí, Nelly? Licenciada, entonces, ese 5.3 que menciona, ¿qué significa? ¿Que no ven cambios o positivismo ni negativismo? Bueno, es que aquí es un índice. Entonces ese índice es 50-30. Entonces lo que señala es evolución sobre la actividad económica futura. Es decir que ahí sí hay una mejora con respecto al mes anterior. Si se da cuenta, en el mes anterior hay un piquito. Acá. Entonces en diciembre hay una mejora. Es decir que los agentes económicos esperan mejores proyecciones, mejores perspectivas para la economía nacional. Ok. ¿Sí? Okay, sí, gracias. Y ahora hablemos de inflación. En los últimos años, aquí les presento desde 2013, Guatemala en realidad no es un país que haya tenido problemas inflacionarios significativos. Si se dan cuenta, ahí está graficada la meta de inflación, que es el rango del cual les hablaba ayer. La meta puntual es 4.0%, y se deja un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Esto está definido para el mediano plazo, es decir, que esto no cambia constantemente. Entonces vemos que en general la inflación se ubica dentro de la meta de inflación a lo largo del tiempo que está graficado. Y vemos que algunos puntos interesantes que se pueden abordar y son recientes es precisamente debido al COVID inicialmente, cuando empezó a surgir todo esto, hubo menores compras y se cerró todo. Recuerden que los precios cayeron los primeros meses, pero luego, debido a que se estaban intensificando los contagios, pues se dispararon los precios porque ya hablábamos de ese desequilibrio entre oferta y demanda a nivel mundial
que provocó una interrupción en las cadenas de suministros y obviamente Guatemala también fue afectada hasta alcanzar 9.24% en diciembre del año pasado. Así cerró la inflación en 2022, pero ¿qué se espera a futuro? Si se dan cuenta, esta parte gris que tenemos acá es la proyección publicada por el Banco Central. Esto lo realiza también el Banco de Guatemala. Quien hace el cálculo de la inflación es el INE, pero el Banco Central hace las proyecciones y podemos pensar en que los precios van a ir reduciéndose gradualmente, al igual que veíamos ayer que va a ocurrir con otros países. Y esto es alentador porque entonces significaría que las medidas que se están adoptando van a tener algún efecto durante los meses venideros y podría cerrarse más o menos en un 5% de acuerdo a la proyección realizada recientemente. Esto también cambia cada vez que se registra un nuevo dato, se hace un nuevo corrimiento con el modelo y pues podría cambiar la proyección. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, una pregunta. Digamos que existen ciertas como restricciones o como métodos para calcular, digamos como ayer estábamos viendo, ¿verdad? Que la inflación está aumentando, pero se espera que entremos a un ciclo de recuperación o que ya estamos en un ciclo de recuperación. O sea, es decir, de que cuando eso sucede, es porque eso va a digamos, valga la redundancia, eso va a suceder o siempre hay que hacer un cierto tipo de análisis para proyectar que vamos a entrar en una recuperación. No sé si me di a entender bien. Creo que sí. Bueno, esto tenía relación con en qué fase del ciclo nos encontramos, creo. ¿Cómo saber si con certeza nos encontramos en esa fase? Así es, ¿no? Ajá, es como, digamos, bueno, estamos viendo que los precios bajan, posiblemente vamos a entrar a no sé, una depresión, por un ejemplo. Esos son los temores actualmente, ajá. Ajá. Y digamos de que hay una inflación alta, pero estamos entrando en un periodo de recesivo, ajá. Ajá, a eso me refería yo. O sea, siempre hay como cierto tipo de indicadores que nos muestran que vamos a entrar a tal etapa o a Sí. tal ciclo. Ajá. Bueno, hay indicadores que señalan el futuro posible de la economía, como la inflación, el crecimiento económico, todo lo que veíamos antes. Entonces, cuando los tomadores de decisiones incorporan todos esos datos a su análisis y empiezan a realizar ajustes, puede evitarse caer en esa fase. Lo ideal es tomar medidas preventivas. Eso es lo ideal. Por eso es que se le da seguimiento a muchas variables. Pero para determinar en qué fase nos encontramos es un conjunto de varias variables, es decir, hay que medir la salud de la economía. Pero yo creo que por ahí va su pregunta, ¿cómo sé cuánto podemos estar tal vez también en cada fase? Eso es muy incierto. Todo depende, ya vimos que no solo de factores internos, sino de factores externos. Entonces, si se presenta otra guerra, por ejemplo, ahí se arruinó todo otra vez, se incorpora un riesgo más a las perspectivas. De hecho, inmediatamente empieza a ejercer influencia en variables como consumo, inversión, y ahí otra vez se puede retroceder en cuanto a lo que se había logrado. Es complicado, es complejo, Alejandro. Podemos saber cómo estamos, cómo vamos a estar, pues solo podemos tener proyecciones, pero no certeza, porque no tenemos certeza sobre el rumbo futuro, sino podemos tener confianza sobre las autoridades que pueden tomar las mejores decisiones, pero esto dependerá de que no surjan acontecimientos como la pandemia o la guerra en Ucrania. ¿Sí? ¿Alguien más haya levantado la mano? Buenas tardes, licenciada. Fui yo, pero ya solucionó mi duda con la charla. Ojo, gracias. Perfecto. Entonces, se dan cuenta que por eso es que las perspectivas van cambiando, las proyecciones se tienen que ajustar. Si hoy ocurre algo y se incorpora al análisis, se tiene que considerar en el modelo e inmediatamente todo esto que vemos de acá puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, depende del tipo de choque. Ya hablamos de que hay choques positivos y negativos, hay choques de oferta, de demanda y también hay choques en el mercado financiero.
No mucho toco este tema para Guatemala porque el mercado financiero, pues sabemos que es incipiente, y cuando hablamos de bolsa de valores principalmente porque más que todo el mercado financiero se constituye por el sistema bancario. De por ahí me recuerdo que alguien trabaja en la bolsa de valores y no me dejará mentir que no es una bolsa desarrollada como en otros países, pero no somos el único caso, es una característica de las economías en desarrollo. Y aquí vemos entonces también el comportamiento de una variable que hemos hablado un poco, de las remesas familiares. Vemos acá entonces el ingreso de divisas por remesas familiares y vean este 35% en 2021. O sea, mucho dinamismo en esta variable. De hecho, las autoridades de gobierno han reconocido que este comportamiento ha contribuido al consumo interno, lo cual también es muy importante. Aquí pues no voy a entrar en discusión si es lo mejor o no, porque hay aspectos sociales que considerar y no es una política ideal depender de una variable de este tipo. A mi parecer es una opinión muy personal, pero a la larga pues se debe buscar el lado optimista y saber que esto ha beneficiado a la economía así a gusto. Hola, licenciada. Solo una consulta. ¿Sabrá usted si hay algún estudio, no sé, que evalúe qué pasaría si Guatemala deja de recibir el ingreso de las divisas? O si hay una caída demasiado drástica en el ingreso de divisas de parte de las remesas. Pero no he visto, Augusto, un ejercicio de simulación, porque en realidad no se espera que en este momento haya una caída drástica. Y si se dan cuenta, las perspectivas apuntan siempre a un crecimiento positivo de alrededor de 6 a 9%, lo cual también es consistente con las otras variables que tienen una desaceleración para normalizarse, porque si ven hacia atrás, se ubica más o menos en esos valores. Esto de acuerdo a los datos estimados, donde se consideran variables externas también, pero se puede hacer un ejercicio de simulación para ver qué hubiera pasado, pero o para determinar qué tan grande es la dependencia sobre esta variable sería muy interesante. Yo no he visto ninguno, solo he visto que sí se cuestiona mucho la dependencia sobre variables de este tipo para Guatemala y otros países de Centroamérica, lo cual representa una vulnerabilidad porque, como lo decía Augusto, si surge una caída súbita en las remesas familiares, pues va a afectar entonces al consumo nacional. Entonces, lo que sería interesante es hacer el ejercicio de simulación y también saber cuál es la dependencia. Pero yo no he visto ningún trabajo puntual hasta el momento que señale datos específicos. Pero si lo encuentro, con mucho gusto se los comparto, pero hasta el momento no me suena ninguno. Gracias, licenciado. Aquí lo vemos a la par en montos en millones y en porcentaje, el monto en las barritas y el porcentaje como proporción del PIB, lo cual también es importante tomarlo en cuenta. Vemos que en línea con lo que decía Augusto, esa contribución se ha vuelto más importante a lo largo del tiempo y en 2022 vemos que como porcentaje del PIB, las remesas representan alrededor del 18%. Y aquí tenemos las variaciones, también como datos interesantes, pero va más que todo asociado a la evolución. Esto está a diciembre de cada año, la gráfica del lado derecho. Entonces aquí podemos ver evolución, pero no solo la evolución es importante, sino conocer las causas de por qué ocurre todo. Tipo de cambio, otra variable muy importante, aunque les decía que difícilmente podamos abrir la economía, pero es importante para mí en este momento ampliar el análisis cuando hablamos de la realidad nacional y considerar el tipo de cambio. Guatemala tiene sus particularidades en cuanto a la situación cambiaria, ya que la autoridad monetaria participa comprando o vendiendo divisas para evitar
fluctuaciones abruptas. Hay una regla de participación, es decir, que no se interviene indistintamente o de forma discrecional, sino que también hay reglas que se siguen para determinar si se entra a comprar o vender divisas. Y un punto que debería llamar la atención es este, y está asociado al COVID, eso solo duró un día. La especulación empujó el tipo de cambio hacia el alza y tal vez algunos lo experimentaron, estaba haciendo mucho ruido ese día, por ahí por marzo, pero rápido el Banco Central logró intervenir para moderar la situación. El Banco Central lo hace de una forma que no afecta la tendencia, solo modera volatilidad. Esa es la idea cuando se habla de la participación del Banco Central. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, yo vi las noticias de que el dólar había caído o la bolsa de valores había caído, ¿verdad? Entonces, muchos le llamaron el gran jaque chino porque China compró todas las acciones. Bueno, pues no todas, ¿verdad? Pero sí compró gran parte de acciones de las empresas de Estados Unidos, ¿verdad? No sé si usted sabe algo sobre eso. Sobre así a detalle de lo que pasó con esa compra de China, no lo tengo presente. Sí sé que se vieron afectadas las bolsas de valores, pero fue derivado de no solo por parte de China, sino por todo lo que estaba ocurriendo por el COVID, o es otro momento, Alejandro. Sí fue cuando, más adelante. Sí fue cuando comenzó el COVID en Estados Ajá. Unidos. Sí, porque China me recuerdo que cuando tomó acciones lo hizo como medida preventiva, ¿verdad? Es decir, también un componente especulativo bastante alto que afectó las bolsas y también los tipos de cambio alrededor del mundo. Detalles no tengo de esta situación, la verdad, es muy amplio todo el análisis internacional y no recuerdo específicamente qué tipo de acciones compró. Lo que recuerdo es que sí hubo repercusiones en los mercados bursátiles mundiales, pero que no eran solo debido a China, sino que se sumaba a las percepciones negativas sobre lo que podía pasar con la evolución de la economía, ya que todo estaba pintando mal. O sea, el consumo se caía, los contagios se seguían disparando, las muertes. Entonces esto ocurrió en marzo, a partir de marzo recuerdo, que fue en el segundo y tercer trimestre del 2020. Pero específicamente ese caso que usted menciona, no lo tengo presente. Gracias, licenciada. Entonces vemos que en general el tipo de cambio en Guatemala no tiene variaciones abruptas debido a esa participación que les mencionaba por parte del Banco Central. Y otra variable asociada al sector externo, pues, es el aspecto comercial que tenemos con el resto del mundo y que también forma parte de la contabilidad social y de la medición del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, y son las exportaciones y las importaciones, las cuales también en 2020 se vieron afectadas, más que todo las importaciones que cayeron 8.4, porque también hay muchas empresas en Guatemala que importaban de China no solo productos finales, sino materias, insumos más que todo, y no se disponía de estos productos o insumos, entonces tuvo repercusiones, y eso debido principalmente a que las economías estaban cerradas. Las exportaciones pues se vieron afectadas en menor medida porque hubo una reactivación pronta que condujo, si se dan cuenta, 23% de crecimiento para el año siguiente, en 2021, y en cuanto a importaciones, 46%. Es decir que consistente con todo lo que hemos visto, y en cuanto a proyecciones, se espera que las exportaciones crezcan alrededor del 6% y las importaciones alrededor del 8%. Como les reitero, esto puede cambiar en cualquier momento, depende de lo que esté ocurriendo a nivel mundial y nacional. Y aquí, para ilustrar las decisiones de política monetaria que ha adoptado el Banco Central, luego de mantener en 1.75 creo que es acá, por ciento la tasa líder de política monetaria, que es una tasa de corto plazo, es a un día, se conoce como tasa overnight.
se empiezan a adoptar decisiones a partir de ese momento en marzo y se realizan incrementos. Recientemente, la semana pasada, el miércoles pasado, se adoptó una decisión y ahora nos encontramos en 4,75%. Esto debido a ese proceso desinflacionario que se está experimentando alrededor del mundo. Creemos que Guatemala, aunque no tiene niveles alarmantes de inflación históricamente, pues vimos que un 9% comparado con lo que se registraba previamente sí es significativo y puede tener consecuencias en la actividad económica. Entonces el último ajuste fue de 50 puntos básicos. Todos estos boletines también están disponibles en la página del Banco de Guatemala. Y como les digo, si tienen dudas dónde encontrarlo, lo podemos ver más adelante. En cuanto a la situación fiscal, que también es importante considerar cómo se van a encontrar las finanzas este año, cómo han evolucionado, vemos que esa línea negra señala algún parámetro internacional que se considera un nivel congruente con la sostenibilidad de la deuda, que es de 2%. ¿De dónde surgen estos valores? Parámetros internacionales. Organismos como el Fondo Monetario Internacional tienen estándares para ubicar a los países dentro de cierto grado de vulnerabilidad y compararlos entre ellos. Entonces, históricamente Guatemala tampoco ha tenido problemas asociados al déficit fiscal, pero debido a esa intervención, a todos los subsidios que se dieron, las bolsas familiares que se compraron, toda esa ayuda que en ese momento era necesaria. Y esto también los dejo a su criterio, porque aquí entra la discusión entre el enfoque clásico y el keynesiano, intervenir o no intervenir. Entonces, señalando lo que ha ocurrido, pues en ese momento, y no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo, el déficit fiscal se incrementó, porque el gasto del gobierno estaba creciendo más en comparación de lo que ingresaba. De hecho, en algunos países hasta se redujo la carga tributaria, en Guatemala no fue necesario, pero se alcanzó cerca de 5%, y vemos que al año siguiente pues ya se obtienen 1.2, porque estas fueron soluciones temporales y no fue necesario extenderlo más allá de ese trimestre. ¿Qué se espera para el 2022? Que cierre en 1.7. Puede variar muy poco, en general varía un puntito nada más de cuando se tienen las cifras oficiales u observadas. Se espera un 2% para 2023 o cerca. ¿Sí, Nelly? Licenciada, usted indica ese 2%, esa línea negra, es un parámetro del ¿cómo se llama? ¿Del Banco Mundial? ¿No? ¿O de parámetros internacionales? Es decir, que hay estándares que promueven entonces, ¿Sí, Nelly? Entonces, ¿eso incluye países desarrollados? ¿O economías? No, pues, no, para países como el nuestro. Países, si se dan cuenta, países avanzados o desarrollados, generalmente su déficit fiscal es más grande. Ok. Luego, para finalizar con este breve análisis o descripción de lo que está ocurriendo y lo que esperamos que ocurra para este año en la actividad económica internacional y nacional, pues hay que destacar qué piensan los entes internacionales sobre Guatemala. Tenemos 3 calificadoras. No sé si ustedes leyeron en Prensa Libre que Fitch Ratings está por venir. Lo hacen cada año o cada 2 y mucho todos estos entes. Entonces, nos visitan 3 calificadoras, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, y comparan, nos ubican dentro de un grupo de países que ellos le llaman pares. Y en Guatemala, para el caso guatemalteco, se destaca la estabilidad macroeconómica. Esto es evaluado de forma satisfactoria debido a las variables que ya pudimos observar. Lo que está mal calificado, para resumir todo esto, es la parte fiscal y la parte social, porque también ellos ven aspectos sociales, sobre todo asociados a desarrollo económico, que es un tema muy distinto de crecimiento económico. Desarrollo económico va más allá de crecer
con números positivos, va más allá de eso. O sea, hay que hablar de educación, de salud y de otros aspectos que en este curso pues no se ve porque no es parte de los objetivos, pero para aclarar, a veces algunas personas lo usan indistintamente, pero no es correcto. Entonces lo que sale mal calificado es la parte fiscal y la parte social y de gobernanza. Es decir, que la corrupción pues, tiene un impacto en las calificaciones, pero a pesar de ello no estamos como, por ejemplo, en El Salvador o Nicaragua, que generalmente toman un tiempo y empiezan a revisar hacia la baja las calificaciones de la deuda privada. Y el Fondo Monetario Internacional, que realiza una evaluación cada 2 años, pues también está de acuerdo con todo esto y evalúa de forma satisfactoria los indicadores asociados a crecimiento, inflación, todo ello, pero no a la gobernanza. Y generalmente tienen hasta algún apartado sobre algunas variables que se pueden destacar. Otros organismos pues van a hablar de pobreza, y esto está relacionado con lo que les indicaba del desarrollo social, desarrollo económico. Y el Bank of America también recientemente ha hablado muy bien de las cifras de Guatemala. Es decir que, para resumir y concluir con esta parte, es un destino que puede ser atractivo para los inversionistas porque no existen niveles significativos de riesgo, no hay fluctuaciones abruptas en las variables, lo cual es atractivo cuando alguien quiere comprar un bono, por ejemplo. ¿Dudas? Se dan cuenta, justo a tiempo. El martes les decía que es feriado en la Universidad de San Carlos debido al aniversario, entonces no tenemos actividad hasta el jueves. Examen parcial, febrero, por ahí por el 21 podría ser, todavía no tenemos calendario oficial, pero recuerdo que vi que tentativamente sería para el 21. ¿Qué viene más adelante? Lo platicaremos, es muy prematuro, todavía faltan algunas sesiones y las cuales también forman parte de la evaluación. Entonces, ¿tienen alguna duda adicional o comentario antes de culminar? De mi parte no, licenciada. Gracias, Anthony. ¿Sí, Nelly? Licenciada, esas calificadoras las toma en cuenta entidades así como el Banco Mundial, todas esas entidades. Pero las calificadoras son entes, son empresas, son empresas calificadoras privadas. Son privadas. Okay. Sí, no son parte del fondo ni del Banco Mundial ni nada, son independientes. Ok. Sí, bueno, por nada, Nelly. Entonces, si no tienen alguna duda o comentario adicional, les deseo feliz fin de semana y los veo el jueves. Feliz noche, licenciada.